invitamos a la doctora Miriam Salvo de Argentina. La doctora Miriam Salvo nos va a dar la conferencia ITS en adolescentes. La doctora Miriam Salvo es médico tocoginecóloga, es especialista en ginecología infanto-juvenil, es past president de la SAGIG, es jefa del Servicio de Salud Integral del Adolescente y docente de la Universidad de Buenos Aires. Adelante, doctora. Ahí está. ¿Ahora se escucha? Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Comité Científico de Alogia. Gracias también a la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, quien represento. Y bueno, como dijeron en una presentación ayer, yo llevo muchísimos años en el Hospital Posadas del conurbano bonaerense, que es un hospital nacional, y la verdad que cuando lo escuchaba al doctor hablar sobre aborto y embarazo en la adolescencia me sentía muy reflejada, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema que tenemos hoy, paso por acá, es el de infecciones de transmisión sexual. Bien, bueno, ¿de qué estamos hablando nosotros? Las infecciones de transmisión sexual en estos momentos, si uno quisiera evaluar por cantidad de gérmenes, tenemos más de 30 gérmenes que producen, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema de las infecciones de transmisión sexual? Generalmente pueden tener sintomatología florida o no, pueden ser producidas por bacterias, por virus, por parásitos. Generalmente se adquieren por vía sexual, pero eso no quiere decir que sea la única vía de transmisión, y pueden tener, por supuesto, manifestaciones extragenitales. Y no tenemos que olvidarnos de lo que es la transmisión vertical, que en muchas de ellas tenemos efectos bastante deleterios. Muy bien. Entonces, estamos hablando de un montón de gérmenes que no son egocéntricos, y perdónenme que utilice acá el término de egocéntricos. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque, bueno, el germen productor de una infección de transmisión sexual puede traer aparejado otra infección de transmisión sexual, que generalmente son coexistentes. ¿Y eso qué significa? Que obviamente cuando uno hace el diagnóstico de una infección de transmisión sexual, tiene que pesquisar las otras, porque muchas veces vienen acompañados. Y por supuesto tenemos una población que es más vulnerable, que es la población femenina, ¿sí? Tanto sean joven o no tan joven, y tenemos otra población que es la infantil, que también la tenemos que tener en cuenta. Fíjense que nosotros, los ginecólogos, la verdad que no somos los únicos protagonistas que vamos a intervenir en el diagnóstico. Ya ha dejado de ser prioridad del ginecólogo solamente descartar una infección de transmisión sexual. Fíjense, el otorrinolaringólogo con los papilomas, el oftalmólogo muchas veces con una conjuntivitis por clamidia, fíjense lo que es la mucosa conjuntival, el neonatólogo, el médico clínico muchas veces, el dermatólogo. Fíjense la gran profusión de imágenes que tenemos y que no son solamente patrimonio de los ginecólogos. Entonces, ¿tenemos factores de riesgo? Sí, y son varios, y que van más allá de lo que es el uso del preservativo, ¿no es cierto? Porque sí, por supuesto, nosotros, tratando población adolescente, recordemos que siempre tenemos que tener la doble protección, inculcar tipo picaceso, como les digo yo, el preservativo, tratar de inculcar que no consuman alcohol u otras drogas que quitan la capacidad de decidir y de negociar. Recuerden, algunos de ustedes por ahí han estado en las charlas de educación sexual. Tener múltiples parejas. Yo me permito hablar de las parejas cronodiscordantes. ¿Por qué les digo cronodiscordantes? No sé acá en Perú, pero
Estamos teniendo una nueva moda, por lo menos en la Argentina, donde jovencitas comienzan a tener parejas que tienen mucha diferencia de edad y que esto también actúa como factor favorecedor de las infecciones de transmisión sexual. Tener lesiones de piel, por supuesto. Al no tener integridad de los epitelios nos hacemos mucho más vulnerables, ¿sí? Entonces, quiero que pongan atención en esto. Este es un trabajo que se hizo en el 2022, la publicación salió en el 2023, en algunos países de Europa, Asia Central y Canadá. Tomen en cuenta el número, ¿no? Y tomen en cuenta también los, digamos, evolucionados. Más de 200.000 jóvenes, 20% y 15% de los varones y 15% de las niñas declararon haber tenido relaciones sexuales en el 2022, que es más o menos estable cuando se va chequeando la edad de inicio de las relaciones sexuales, más o menos están entre 14 y 15 de acuerdo a los diferentes países. 30% de los varones y 36% de las chicas no utilizaban preservativo. Bien, es un número considerable. 9% de los chicos y 7% de las chicas no sabían si ellos o su pareja habían utilizado preservativo. Entonces, esta relación sexual se dio en un momento en el que estado de conciencia, ¿sí?, o el grado de inhibición para participar en un método anticonceptivo no se daba. ¿Y esto a qué llevó? ¿No es cierto? 100% de los chicos y 57% de las chicas declararon haber usado preservativo en la última relación sexual. Por lo tanto, la verdad que dista mucho de lo que uno pretende que sea el cuidado con el preservativo como forma de prevenir las infecciones de transmisión sexual. Y fíjense que esto es otro dato importante a tener en cuenta. El uso del preservativo disminuyó no solo en los varones sino en las mujeres, pero el consumo de anticonceptivo se mantuvo estable. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que esta población, digamos, o que la población mundial sigue dándole más importancia, ¿no es cierto?, a lo que es el cuidado anticonceptivo para evitar el embarazo, que el cuidado para evitar las infecciones de transmisión sexual. Y esto, uno cuando charla con los entes, también es como que se hubiera perdido el temor al VIH, ¿no? Porque las campañas fueron buenísimas, pero cuando uno pregunta por qué no usar un preservativo, no por VIH, por cualquiera de las otras infecciones de transmisión sexual, se encuentra con eso. No, yo me cuido con pastillas. Y el preservativo sabemos, o sea, obviamente son relaciones monógamas, sí, pero duran poco. Entonces, a lo largo de la vida, la monogamia se repite muchas veces. Bien, pongamos el foco. ¿Qué causó impacto a nivel mundial y desde hace varios años? Todas las sociedades científicas están hablando del aumento de la sífilis en particular. ¿No es cierto? Todos. No, creo que el aumento fue internacional, por así decirlo. Las nuevas infecciones se producen entre 15 y 24 años de edad. Nos toca a nosotros esa población. El target es nuestro. Ustedes me van a decir, bueno, 24 años. Bueno, pero está dentro de lo que es la población adolescente y adultos jóvenes. ¿Estamos? Los hombres que tienen sexo con hombres tienen, por supuesto, mucho más riesgo de contagiarse, y la propagación apareció la viruela símica, no como novedad, porque como germen es de 1958, les quiero decir, es vieja como yo, pero sí representa otra crisis de infección de transmisión sexual. Bien, 4 infecciones son curables y han motivado normativas, disposiciones, consensos, ¿sí? La sífilis es uno, la gonorrea es otro, la clamidia es otro y la tricomoniasis es otro. Mira, por COVID-19 aumentó la sífilis de adultos, pero también la materna. Hubo muchísimas muertes por sífilis neonatal, cosa que
uno creía que ya había disminuido lo suficiente. Y verdaderamente, ¿qué es lo que nos pone esto? Esto es, no se detectó, y si se detectó, no se trató bien, no se trató en forma completa, ¿no? O se trató mal, porque muchas veces se utilizan antibióticos que no corresponden. ¿Bien? Entonces, sífilis, gonorrea, HPV, hepatitis B y C, VIH, tienen iniciativas mundiales. Clamidia, tricomonas, herpes, digamos, con los cuales convivimos, ¿no es cierto? Virus linfotrópico, micoplasma, el genitalium, que ahora está tomando cada vez mayor participación, y el virus de la viruela símica son también objeto de preocupación, pero no con los consensos que hubo antes. Fíjense, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? 8 millones de personas contrajeron sífilis. El tratamiento tardío dio una mortalidad del 50-80% de los casos. La sífilis congénita provocó 150.000 muertes fetales tempranas y prenatales. Un tocazo. 55.000 partos prematuros. 115.000 casos de sífilis congénita del lactante, ¿no es cierto? Y acá otra vez todas las recomendaciones respecto de el no cuidado y la posibilidad de aumentar la incidencia, obviamente con las otras infecciones de transmisión sexual. Recordando, porque esto no es, uno siempre piensa en la sífilis, bueno, en la primaria por ahí llegamos tarde, tenemos la secundaria, pero lamentablemente también hay casos de sífilis terciaria, y en gente joven, eso es lo peor. Bien, fíjense ahora, estas son las tasas de sífilis en población general, cada 100.000 habitantes. Cuando uno los analiza en función del grupo etario que a nosotros nos compete, vean ustedes, ¿no es cierto?, la proporción de mujeres, que es mayor que la de varones, y fíjense el porcentaje, ¿no es cierto?, que ocupa esto por grupo de edad. Es más alta que después de los 40 años. Por ejemplo, y eso que después de los 40 años tenemos otro pico, que es cuando las mujeres después de los 40 pierden el miedo a embarazarse y dejan de usar el preservativo, o van por la segunda o tercera pareja. Fíjense también la distribución de coinfección. ¿Estamos? La población joven. Coinfección con HIV. No viene solita, es la misma forma de contagio. ¿Qué pasaría según grupo de edad y sexo? Acá volvemos a tener, esto para que vean ustedes que nosotros estamos trabajando con una población vulnerable y que se presenta a sí misma como positiva para la serología. No es que lo estamos inventando. Las pruebas de tamizaje se mantuvieron más o menos estables. Lo que aumentaron fueron en la edad más joven, ¿no es cierto? O sea, volvemos a lo mismo. Tenemos población vulnerable. Fíjense cómo es mucho más, obviamente, a mayor tamizaje, mayor positividad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la Argentina, por ejemplo? Las mujeres de 15 a 19 años está aumentado por 3 el porcentaje de seropositividad respecto de la población general. Las de 20 a 24 años está aumentado por 4. Y resumiendo, obviamente, el mayor porcentaje de casos positivos, acá es hasta 24, perdón, se me fue el 3. Muchas veces hemos escuchado tratar, o pacientes que han sido tratados con acitromicina, y debemos evitar el empleo de la acitromicina. Nuevamente, la Organización Mundial de la Salud está abogando por esto, ¿no es cierto? Tratamientos específicos, coherentes, basados en la evidencia, no utilizar acitromicina. Pasamos al otro tema, que es el de las hepatitis virales. Que ¿por qué es importante viral? A ver, obviamente que nuestra población es una población que debería estar vacunada por norma, ya que la hepatitis B
y la hepatitis A están especificadas en el calendario escolar, ¿no es cierto? Pero sin embargo, vemos muchos casos y muchas veces diagnosticándose en el embarazo de hepatitis B y hepatitis C. Entonces, fíjense que 13% de personas que viven con hepatitis B crónica fueron diagnosticadas. 13% bajo. 3% recibieron terapia antiviral al final del 2022. Si yo les digo, cuando yo era residente, hace muchos años atrás, la hepatitis B no tenía tratamiento. Y de hecho, decíamos, bueno, pasa la cronicidad, pero horror, no solo pasa la cronicidad, también trae aparejado el riesgo de carcinoma hepático. Estamos, o sea, con sus estadios, cirrosis, carcinoma. Entonces, fíjense que también se agrega la hepatitis C, donde se diagnostica un poco más y se aumentó un poco el tratamiento, cuando hoy es indicación de tratamiento la hepatitis C. Después en otra clase yo se los voy a dar el tratamiento. Entonces, ¿qué dice la OMS al respecto? Testear ambas hepatitis en las personas que conviven con HIV. Tratar las hepatitis C aún a los niños y adolescentes, cosa que antes no se hacía. Utilizar el mismo tratamiento antiviral que en los alumnos y, por supuesto, prevenir la progresión de la enfermedad hepática. ¿Y esto qué significa? No solo el tratamiento, sino el screening de la morbi. Recuerden cómo viene la mano, ¿cierto? La infección se suma, la cirrosis se suma, la hipertensión portal, y la morbilidad que eso conlleva, ¿no? Varices esofágicas, posibilidad de muerte. Todo. ¿Qué pasa con la tricomona? La tricomona es una vieja conocida nuestra, que muchas veces se trata en forma sintomática y empírica. ¿Por qué? Porque se le da un óvulo, un inespecífico, que en total viene con todo, metronidazol, algún antimicótico. Y si bien es bastante típico, entre comillas, el flujo de la tricomona, es muy simple, es barato, se hace un fresco, nada más, con un poco de flujo uno lo mira en el microscopio y ahí está. El pico de infección es tarde, más hay un segundo pico de infección, esto está pasando como el cáncer de cuello, por la explicación que yo les daba antes, pero ¿por qué nosotros nos preocupa sobre todo la población de adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Primero, porque es un factor de prematuridad. La microbiota vaginal, alterada por tricomona, tiene una gran producción de citoquinas que actúan sobre las membranas ovulares y favorecen el desencadenamiento del parto de pretérmino. Recuerden que venimos escuchando embarazo durante la adolescencia y aún durante la adultez, que la prematuridad es uno de los factores de comorbilidad del embarazo y más edades tempranas. Es aconsejable tamizar otras ITS, ¿por qué? Porque la tricomona es un buen colectivo sobre el que se sube el VIH y también el gonococo. ¿Qué pasa con la gonocoxia? La gonocoxia es una vieja conocida nuestra, pero ¿qué pasa? Empezó a tener resistencia el gonococo, porque uno dice, bueno, sí, la cefalosporina de tercera generación y se acabó. No. Gracias a las migraciones, gracias a las orientaciones sexuales, ¿no es cierto? Que empezaron a tener también nuevas resistencias, las migraciones, como les dije antes, el uso indiscriminado y sintomático de antibióticos inconvenientes para el gonococo, hicieron que empezara a haber resistencia bacteriana. Fíjense que los antimicrobianos no penetran bien en las formas faríngeas y fue ahí donde mayor resistencia se encontró en el gonococo. En el estudio de las resistencias bacterianas que se suele hacer, fíjense cómo hay, por ejemplo, en la citromicina, ¿sí? Cómo fue aumentando la resistencia antimicrobiana.
Y esto pasaría cuando uno se pone a pensar también en las infecciones urinarias, en esas cistitis que en realidad no son cistitis infecciosas y que van a los lugares donde, a las farmacias, ciprofloxacina o norfloxacina, y tenemos las resistencias de la Escherichia coli. Entonces, nuestra superbacteria, ¿no es cierto? Este gonococo multiresistente, resistente a las tetraciclinas que se usaban en algún momento, resistentes a la citro, a las sulfas, porque también tenemos en la historia del tratamiento del gonococo las sulfas en combinación con la trimetoprima, a las quinolonas, estamos. Y fíjense otra vez, muchos de los casos de gonococo están entre los 15 y 49 años. Si uno ve la evolución de la tasa de vigilancia de la resistencia antimicrobiana a la Neisseria, fíjense cómo en los últimos años volvió a subir. De 17, acá tenemos la infección por el COVID-19, al 22. La resistencia está notificada y eso amerita una consideración. ¿Qué pasa con las clamidias? ¿No es cierto? Está considerada en este momento una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en todo el mundo. La edad de riesgo son las adolescentes, obviamente. La clamidia tiene una transmisión horizontal y vertical, no solamente por transmisión sexual, sino también de la madre al hijo. Tiene una localización bastante multicéntrica. Como yo les decía, ¿no? Desde la boca, desde la faringe, que podemos encontrar clamidia, hasta el recto, con toda la sintomatología que ello acredita. 70% de mujeres y 50% de los hombres no tienen síntomas. Y uno diagnostica clamidia cuando empieza a hacer estudios, porque dice, oye, no quedo embarazada, bueno, vamos a ver si hay una clamidia. Y muchos de los tratamientos de fertilidad comienzan con el tratamiento de una clamidia. Dentro de las clamidias, el linfogranuloma es la más invasiva. ¿Y saben qué? Esto es porque es importante, porque la clamidia no complicada se cura, y se cura fácil. Ese es el tema. Después hablamos de los tratamientos. Fíjense que se hicieron estudios, ustedes saben que muchas veces a nivel de políticas públicas se habla de tratamientos que son tratamientos sintomáticos, ¿no es cierto? El síndrome uretral, que uno encuentra en las normas de tratamiento de los ministerios de salud, por ejemplo. En el estudio que se hizo, se buscó como un indicador proxy, ¿no? Un indicador de aproximación de la clamidia. Fíjense cómo la clamidia empezó a subir. ¿Sí? Y yo estoy seguro que esta disminución no es porque no hubiera clamidia. Yo creo que esta disminución fue debida a que muchos estudios en la época del COVID-19 no se hicieron. O sea, no es que disminuyeron las infecciones de transmisión sexual, es que no fueron diagnosticadas. Y acá, fíjense cómo empieza a subir, lenta pero inexorablemente. Y acá, ¿qué pasó? La mayor población que tiene clamidia positiva son los jóvenes de 15 a 24 años. Pareja sexual De la persona también haga tratamiento. Esto es una recomendación que nosotros tenemos en la normativa del Ministerio de Salud. Y también es recordar que cuando las mujeres que tienen clamidia están embarazadas, también hay que testearla. Porque la clamidia es como la tricomona, no solamente altera las condiciones locales y hace la infección local, sino que también tiene participación en la génesis de la amenaza del parto prematuro. ¿Qué pasa con el Mycoplasma genitalium? Mycoplasma genitalium, bueno, en todos lados no se busca. Yo en mi hospital, que es un hospital de alta complejidad, a veces puedo, a veces no puedo, dependerá también, ¿no es cierto?, de la disponibilidad de métodos de diagnóstico. En general, ¿no es cierto?, uno también hace un primer tratamiento
con acitromicina, pero con el micoplasma genital. Empezó a aparecer resistencia, ¿entienden? Y también acá tenemos que entender una cosa. ¿Cuál era el tratamiento del micoplasma? Era la doxiciclina. Pero ¿qué pasa con la doxiciclina? Hay que tomarla durante una semana, a 200 miligramos por día. Y en general, excepto raras excepciones, la gran mayoría de las personas que toman doxiciclina suele tener una intolerancia digestiva, o que les duele el estómago, o que les duele la cabeza, o que les da diarrea, o porque la toman cerca de la comida y eso disminuye la absorción, razón por la cual el micoplasma dijo, bueno, empecemos, tratamiento inconcluso, me hago más fuerte y tengo resistencia. Afortunadamente apareció la moxifloxacina, que aparentemente es de elección en estos momentos para las formas complicadas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Es prevalente? Es muy prevalente, pero acá en el micoplasma genital, y una cosa que no hacíamos antes, se considera que debemos retestear para tener la negatividad, para tener la certeza de la efectividad del tratamiento. Y si no hay evolución clínica, si vemos que sintomáticamente continúa o sigue siendo positivo, obviamente utilizar una segunda línea de tratamiento como la moxifloxacina. El herpes también es un conocido nuestro de mucho tiempo, puede ser por el herpes 1 y herpes 2, ustedes saben que ha cambiado, ¿no? Mucho, porque antes se consideraba clásicamente que el herpes 1 era de región oral y que el herpes 2 era exclusivo de la región genital. Pero, estimados compañeros, recuerden que cualquiera de las dos se puede contagiar por cualquier vía. Entonces, las posiciones son múltiples, así que fíjense que también el feto es el que se puede contagiar por el herpes. Y el contagio del feto por la vía del canal de parto es sumamente grave porque conduce a una encefalitis. Y la encefalitis herpética generalmente deja secuelas. Doctora, disculpe, nos quedan 3 minutos. ¿3 minutos? Sí. Bueno, vamos a apurarnos. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros, todos nosotros? La gran mayoría de las personas desconoce el estatus de infección herpética. No tenemos vacuna contra el herpes todavía, Y acá también el preservativo reduce la posibilidad de contagio. ¿Qué pasa con los fármacos? Los fármacos son, generalmente está aceptado, que tanto la infección contra el 1 como el 2, aciclovir, valaciclovir, falciclovir, utilizan y recordemos que el tratamiento es efectivo. Pero el herpes se va a quedar con nosotros toda la vida. Nuevas infecciones se contagian por vía sexual. Les hablé algo de la viruela símica porque, digamos, actualizando el tema, vi que acá en Perú había un nuevo clúster que estaba preocupando respecto de los contagios, pero también no nos olvidemos del Zika, del linfogranuloma, del virus productor de la leucemia, que llamativamente es del mismo tipo del virus del VIH, es una pandemia silenciosa por la gran cantidad de asintomáticos, como les decía, es hermanito, ¿no es cierto? Este es del HIV, se contagia por vías, no solamente relaciones sexuales, sino también sangre, drogas y acá también leche materna, tal cual el HIV, produce la leucemia o la paraparesia espástica y, por supuesto, también hay casos en América Latina, no es que todo dependa de África subsahariana. Hay que pensar en esto, ¿sí? Porque existe. ¿Qué novedades tenemos para VIH? Yo no soy especialista en VIH, pero recuerden siempre, está en boga la prevención, ¿no? Yo acá les puse posexposición, en realidad, y preexposición. En realidad empezó a utilizarse la doxiciclina como forma de disminuir las infecciones de transmisión sexual, con una disminución importante para los que
están utilizando la prevención para sífilis, para clamidia y para gonorrea. En términos generales, una disminución del 80%, pero con un escaso número de casos. Apareció el lenacapavir, que también es un antiviral que aparentemente está evolucionando muy bien como para evitar la transmisión, se da cada 6 meses. Y tenemos estudios en marcha, que es el proyecto Purpose, ¿no? El 1, el 2 y el 3 y el 4, que todavía no tenemos resultados, pero donde aparentemente está cambiando la expectativa de contagio. Estas son las citas. Parece haber un primer caso de curación de VIH con un donante de células madre que aparentemente tiene un patrón genómico diferente y que ha negativizado el virus, que todavía está en evolución, ¿no? Hay evolución y evaluación, una variable halogénica de una célula hematopoyética, cosa que es también promisorio. Y, como les decía, en cuanto a la viruela símica, no es solamente contagio por animales, sino el contagio es interhumano, ha dado muchos casos de muerte, es de transmisión sexual, y lo que apareció es la vacuna. ¿Qué recomendaciones hacen? ¿Cierto? La Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial, no hay que vacunar en masa, son 2 dosis, tiene una buena eficacia, sobre todo se está estudiando el segundo clúster, pero para ser efectivo tiene que ser posexposición dentro de los 4 días del contagio. En los pacientes que tienen bajo riesgo de contagio no se recomienda la vacuna y se considera alto riesgo los hombres que tienen sexo con hombres, los trabajadores sexuales, las embarazadas, los niños y el lactante. ¿Estamos? Y recordar que las zonas de alto riesgo son las zonas donde ocurre la exposición. Ahora, ¿tengo tiempo un poquitito más o estamos acabados? Bueno, recordarles que la sífilis es curable, que la tenemos que enganchar en primero y segundo estadio. Los gomas no retrograda, la parálisis general progresiva, la neurosífilis, en general, la famosa, ¿no es cierto?, ataxia tabética, que no se veía desde hace muchos años, no tiene vuelta atrás, tiene tratamiento. El tratamiento es la penicilina. ¿Estamos? La penicilina es accesible. Si hay sensibilidad a la penicilina, se desensibiliza y nos evitamos una morbilidad posterior. No es tanto, se usa la benzatínica, ¿estamos? Es barata, hay que usarla. No tengamos más tantos casos de sífilis neonatal como hace 30 años atrás. ¿Por qué? Porque tenemos que detectar, no hay vuelta. Y tenemos que saber que trabajamos con población de riesgo. Gracias.